¿Alguna vez has sentido que la vida que estás viviendo no refleja todo lo que crees que eres capaz de lograr? Esa sensación de que hay algo más esperándote, algo más grande, algo que hace que tu corazón lata más rápido con solo pensarlo. Esta inquietud, que a veces se manifiesta como una ligera molestia o incluso un grito interno, puede ser una señal de que Dios está intentando hablar contigo. Es posible que te esté llamando a algo que transformará tu vida e impactará la vida de otras personas. En este vídeo, exploraremos cómo reconocer las señales de que Dios te está llamando a un propósito mayor. Si alguna vez cuestionaste tu lugar en el mundo o sentiste ganas de hacer más de lo que estás haciendo ahora, quédate conmigo. Compartiré 5 señales claras que pueden indicar que Dios te está mostrando el camino que ha planeado especialmente para ti. A lo largo de este vídeo, descubrirá cómo identificar estas señales, cómo actuar en consecuencia y, lo más importante, cómo fortalecer su fe a medida que continúa en este viaje espiritual. Este es el primer paso para desbloquear todo el potencial que Dios ya ha puesto en ti. Ahora, profundicemos juntos en lo que significa vivir un propósito divino. Primero, necesitamos entender el contexto del llamado espiritual. Después de todo, ¿qué significa ser llamado por Dios? ¿Todos tienen un propósito divino, o solo algunas personas son elegidas? Son preguntas que muchos de nosotros nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Un llamado espiritual es más que una simple invitación, es un propósito que Dios pone en nuestros corazones. Es como una misión única, alineada con los dones y talentos que Él nos dio, para servir al mundo y glorificar su nombre. Pero, antes que nada, debemos comprender que el llamado de Dios no siempre llega de manera obvia. A veces se presenta como un sentimiento sutil, o una serie de situaciones que nos hacen detenernos a reflexionar. En la Biblia vemos innumerables ejemplos de personas comunes y corrientes que fueron llamadas a grandes cosas. Piense en David, que era solo un pastor antes de ser ungido rey, o en María, una joven común y corriente que fue elegida para dar a luz al Salvador del mundo. El llamado de Dios transforma vidas, y muchas veces nos lleva a lugares que nunca imaginamos. Entonces, ¿por qué es tan importante reconocer este llamado? Porque nos da dirección y propósito. Cuando entendemos el plan de Dios para nosotros, encontramos significado en nuestras acciones y paz en nuestras decisiones. Ahora que comprendes que es un llamado espiritual, y por qué es tan importante, comencemos a identificar las señales. El primero de ellos es algo que muchos de nosotros ya hemos sentido: insatisfacción con nuestra rutina actual. Primera señal: sentimiento de insatisfacción con la rutina actual. ¿Alguna vez has mirado tu rutina y has sentido que falta algo? Incluso cuando todo parece estar bien a los ojos de los demás, trabajo estable, familia organizada, amigos cercanos, todavía existe esa sensación de vacío, como si algo importante estuviera fuera de lugar. Este sentimiento es más común de lo que piensas, y a menudo puede ser una de las primeras señales de que Dios te está llamando a algo más grande. Este tipo de insatisfacción no se debe a una falta de gratitud, sino a una vocación interior. Es como si el Espíritu Santo susurrara a tu corazón: hay más para ti. Confía y ven a descubrir qué es. Cuando estamos alineados con el propósito de Dios, nuestras actividades diarias adquieren un nuevo significado. Pero hasta que se produzca esta alineación, la rutina puede parecer pesada, sin sentido o insuficiente. En la Biblia vemos esto claramente en la vida de Moisés. Creció en el palacio del faraón, rodeado de riquezas y privilegios. Sin embargo, no pudo ignorar el sufrimiento de su pueblo. Algo dentro de él lo molestó profundamente, hasta que se dio cuenta de que su vida en Egipto no era suficiente. Este malestar fue el comienzo de su camino como libertador de los israelitas. Hoy, Dios puede estar permitiéndote sentir este vacío por una razón. Él quiere que salgas de tu zona de confort para comenzar algo nuevo, algo más grande. Si siente esta insatisfacción, pregúntese: ¿este Dios me está mostrando que hay más esperándome? Esta señal es una invitación a buscar más intimidad con Dios y pedirle que le revele el siguiente paso. Pero la insatisfacción por sí sola no es suficiente. A menudo va acompañada de una segunda señal: un profundo deseo de marcar la diferencia. Segundo signo: deseo de marcar la diferencia.
¿Alguna vez te has detenido a pensar que dentro de ti puede haber un deseo ardiente de impactar la vida de otras personas? A veces, este deseo surge en momentos inesperados, cuando ves a alguien sufrir, cuando notas injusticias a tu alrededor o incluso cuando sientes que hay algo más que puedes hacer por tu comunidad o el mundo. Este deseo de marcar la diferencia puede ser una de las señales más claras de que Dios te está llamando a algo más grande. El propósito de Dios en nuestras vidas no es solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos ser de bendición para los demás. Cuando comienzas a sentir que tu vida está destinada a tener un impacto significativo, puede ser una indicación de que el llamado divino está cerca. Este sentimiento de querer ser más, hacer más y servir más está directamente ligado a la misión que Dios tiene para ti. En la Biblia vemos ejemplos de personas que tenían un deseo ardiente de marcar la diferencia, y siguieron ese impulso divino. Un ejemplo clásico es el de Esther, quien a pesar de ser una joven común y corriente, fue colocada en una posición de poder para salvar a su pueblo. Tenía ganas de actuar, aun sabiendo los riesgos, porque entendía que su vida tenía un propósito mayor del que imaginaba. ¿Alguna vez te has encontrado pensando, ¿podría hacer más para ayudar a los demás? Si es así, quizás Dios esté empezando a despertar en ti una pasión por algo más allá de tu propia vida. Este deseo de marcar la diferencia no surge de la nada, proviene de un llamado más profundo a vivir algo que tenga un impacto eterno. Ahora que has realizado este deseo en tu corazón, es momento de prestar atención a las puertas que Dios puede abrirte. Y eso nos lleva a la tercera señal, las puertas inesperadas que comienzan a abrirse en tu vida. Tercera señal. Puertas que se abren inesperadamente. A veces Dios no solo nos despierta el deseo de cambio, sino que también comienza a abrir puertas que nunca imaginamos que abriríamos. Estas oportunidades pueden aparecer inesperadamente, en momentos de nuestras vidas cuando menos las esperamos. Pueden ser pequeñas o grandes, pero todas tienen algo en común. Son oportunidades que nos dirigen hacia un propósito mayor que nuestra rutina actual. Si has notado que se abren puertas en tu vida de maneras que no parecen coincidencia, tal vez sea una señal de que Dios te está llamando a algo nuevo. Estas puertas pueden presentarse de muchas formas: una invitación a liderar una actividad, una oportunidad laboral o incluso una amistad que despierta un nuevo interés en servir a los demás. Quizás te sorprendió una oportunidad que antes parecía lejana o imposible. Es en este tipo de momentos que Dios actúa, guiando tus pasos a través de situaciones que a primera vista pueden parecer coincidencias, pero que con el tiempo revelan tu propósito divino. En la Biblia vemos este tipo de puerta abierta en la historia de Pablo. Cuando estaba en un viaje misionero, encontró puertas de oportunidades en lugares inesperados, como Filipos, donde fundó una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento. Pablo podría haber ignorado estas puertas y permanecer en su zona de confort, pero reconoció que cada una era una oportunidad dada por Dios para expandir el reino. Si estás pasando por un momento en el que se abren puertas ante ti, detente y reflexiona. ¿Será esta una oportunidad que Dios está poniendo en mi camino para llevarme a algo más grande? Estas puertas pueden ser la clave para realizar el propósito divino en tu vida. Una vez que notas que las puertas se abren, es importante ser consciente de algo más profundo: la lucha interna que surge, como señal de que Dios está moldeando tu vida para un nuevo destino. Y esto nos lleva al cuarto signo, el conflicto interno y la búsqueda de respuestas. Cuarto signo, conflicto interno y búsqueda de respuestas. A veces las señales de que Dios nos está llamando a algo más grande no solo son claras en las oportunidades externas, sino también en la lucha interna que sentimos en nuestro corazón. Este conflicto interno es una parte esencial del proceso, ya que Dios muchas veces nos llama a algo que desafía nuestra zona de confort, nuestros miedos e incluso nuestros propios planes. La lucha que sentimos es en realidad una señal de que Él nos está moldeando y preparando para lo que está por venir. Cuando somos llamados a algo más grande, el miedo, la duda y la inseguridad a menudo surgen de forma natural. Puede sentir que va en contra de todo lo que sabe, en contra de su propia comodidad. Este conflicto puede ser tan intenso que te preguntas si realmente estás listo o eres capaz de seguir adelante. Sin embargo, esta lucha interna es en realidad una señal de que estás siendo desafiado a confiar más en Dios y a dejar de lado tus propias limitaciones.
Un claro ejemplo bíblico de este conflicto interno es el de Jonás. Cuando Dios lo llamó a predicar en Nínive, inicialmente huyó, completamente inseguro de poder cumplir el llamado divino. Jonás no estaba preparado para la magnitud de la misión, pero fue a través de esta lucha y resistencia interna que Dios lo moldeó y le dio poder para llevar su mensaje. ¿Alguna vez has sentido este tipo de lucha interna? La sensación de que, aunque sabes que te espera algo más grande, el miedo y la duda surgen para intentar detenerte. Esto es completamente normal, y en realidad es parte del proceso de crecimiento espiritual. Dios usa esta lucha para fortalecer tu fe y prepararte para cumplir el llamado que Él tiene para tu vida. Ahora, a medida que comienzas a notar este conflicto y lucha interna, es hora de mirar a tu alrededor en busca de confirmaciones externas que puedan ser Dios comunicándose contigo de una manera más directa. Y eso es exactamente lo que veremos en la siguiente señal: las confirmaciones externas que se te presenten. Quinto signo: confirmaciones externas. Después de pasar por las señales internas de insatisfacción, ganas de marcar la diferencia, puertas inesperadas y conflictos internos, llega el momento crucial: las confirmaciones externas. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que necesitamos confirmación para fortalecer nuestra fe y valentía. A menudo, Él utiliza personas, circunstancias o incluso palabras inesperadas para confirmar que estamos en el camino correcto. Estas confirmaciones externas sirven como una especie de sello de aprobación de Dios para que podamos avanzar con confianza. Estas confirmaciones pueden venir de muchas maneras: un sabio consejo de un mentor o amigo, un pasaje de la Biblia que le habla directamente al corazón, o incluso un evento que sucede en el momento exacto en que busca una respuesta. Tal vez has estado orando pidiendo dirección, y de repente escuchas una palabra específica en un sermón, o ves surgir una oportunidad en tu vida que parece alinearse perfectamente con lo que has estado sintiendo. En la Biblia vemos esto claramente en la historia de Gedeón. Cuando Dios lo llamó a liberar a Israel, Gedeón pidió confirmaciones divinas para asegurarse de que estaba escuchando correctamente. Colocó un vellón en el suelo y pidió a Dios que confirmara su voluntad, lo que sucedió milagrosamente. Este proceso de pedir confirmación no es una falta de fe, sino una manera de que Dios, en su bondad, ayude a fortalecer la confianza de sus hijos. Si se ha sentido presionado o confundido acerca de qué hacer, preste atención a las pequeñas y grandes confirmaciones que se le presenten. Son señales claras de que Dios está a tu lado, guiando tus pasos y afirmando que estás en el camino correcto. Ahora que tienes estas 5 señales claras de que Dios puede estar llamándote a algo más grande, es momento de reflexionar sobre cómo dar los próximos pasos. ¿Cómo podemos entonces actuar frente a todo esto? Hablaremos sobre cómo actuar con confianza en su llamado divino en el próximo capítulo. Ahora que has identificado las señales de que Dios puede estar llamándote a algo más grande, quizás te preguntes: ¿cómo actuar? ¿Cómo dar los siguientes pasos? Es natural sentir una mezcla de emoción e inseguridad, especialmente después de darte cuenta de que Dios tiene un propósito divino para tu vida. Pero actuar con confianza en tu vocación no significa no tener miedo. Significa confiar en que aunque no tengas todas las respuestas en este momento, Dios está contigo en cada paso del camino. El primer paso para actuar con confianza es orar y buscar la dirección de Dios. La oración no es solo una forma de pedir respuestas, sino también de fortalecer tu relación con Él, de alinear tu voluntad con la suya. Cuando buscamos la guía de Dios, Él nos da la sabiduría para tomar decisiones, incluso cuando el futuro parece incierto. Además, es necesario tomar la decisión de actuar. A veces podemos ser tan cautelosos o indecisos que perdemos el momento de actuar. Recuerda que Dios no llama a personas perfectas, sino a personas dispuestas. Él no espera a que tengas todas las habilidades o respuestas antes de dar el primer paso. Él solo quiere que tengas el coraje de confiar en Él y comenzar el viaje. En la Biblia vemos ejemplos de personas que actuaron con confianza incluso cuando no sabían lo que vendría. Uno de los mejores ejemplos es el de Abraham. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra e ir a un lugar que Él le mostraría, Abraham no sabía exactamente a dónde iba, pero confió en que Dios lo guiaría. Dio el primer paso sin conocer todos los detalles, y en el proceso, vio a Dios cumplir su promesa de hacer de sus descendientes una gran nación.
Además, es importante permanecer centrado en Dios, no en las dificultades. Cuando actúas con confianza en el llamado divino, estás afirmando que crees que Dios es más grande que cualquier obstáculo o temor. Él te empoderará y te guiará en el camino. Finalmente, recuerda que el viaje será desafiante, pero también estará lleno de crecimiento. Dios usará este proceso para moldearte, para convertirte en la persona que Él quiere que seas. A medida que avance en fe, se abrirán más puertas, más señales de su presencia serán evidentes, y se producirán más transformaciones en su vida. Ahora que sabemos cómo mantenernos fuertes, es importante reflexionar sobre cómo celebrar las victorias y reconocer el crecimiento a lo largo de este viaje. Hablemos de cómo realizar las bendiciones que Dios nos otorga a medida que avanzamos hacia nuestro propósito divino. Una de las partes más importantes de seguir tu llamado divino es aprender a celebrar las victorias y reconocer el crecimiento a lo largo del camino. Si bien los desafíos son constantes, también hay momentos de alegría y logros que merecen ser celebrados. Estas victorias no son solo señales de que estamos avanzando, sino que también nos recuerdan que Dios está obrando en nuestras vidas de manera constante y fiel. Celebrar las victorias puede ser algo sencillo, como reconocer pequeños avances en tu camino espiritual, o más significativo, como grandes logros que fueron fruto de tu esfuerzo y la gracia de Dios. Cuando miras hacia atrás y ves todo lo que has superado hasta ese momento, te das cuenta de cuán fiel ha sido Dios, y cómo te ha moldeado a lo largo de este viaje. Este reconocimiento fortalece tu fe, y te brinda la motivación necesaria para seguir avanzando. En la Biblia vemos que el pueblo de Israel recibe instrucciones de celebrar las victorias y los momentos de conquista. Un claro ejemplo de esto está en Josué 4:7, cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán. Dios le ordenó a Josué que colocara 12 piedras, como monumento conmemorativo, para recordar a todos el gran milagro que Dios realizó. Estas piedras servían como símbolo de la fidelidad de Dios y la importancia de celebrar las victorias, grandes o pequeñas. Cuando celebramos las victorias, no solo recordamos lo que Dios ha hecho, sino que también nos preparamos para los próximos desafíos con más confianza y gratitud. Además, al reconocer tu crecimiento, podrás ver las áreas en las que Dios te ha transformado. Quizás antes tenías miedo de dar un paso de fe, pero hoy te sientes más seguro. Quizás antes tenías dificultades para confiar en Dios, pero hoy sabes que Él es fiel. Estos signos de crecimiento son preciosos, y nos ayudan a ver cómo el camino de la fe nos ha moldeado a la imagen de Cristo. Al celebrar tus victorias y reconocer tu crecimiento, fortaleces tu confianza en Dios y mantienes viva la esperanza de que Él todavía tiene grandes cosas por hacer en tu vida. Dicho esto, ahora que hemos visto cómo identificar las señales del llamado divino, cómo actuar con confianza y cómo permanecer firmes, es hora de reflexionar sobre el impacto de tu llamado en tu vida y en el mundo que te rodea. Ahora que has aprendido a identificar las señales de un llamado divino, actuar con confianza y mantenerte firme, es importante dar un paso atrás y reflexionar sobre el impacto de tu llamado. ¿Qué significa esto para tu vida personal? ¿Y para la gente que te rodea? Dios no nos llama a vivir nuestras vidas en aislamiento, sino a hacer una diferencia en el mundo, en nuestro círculo de influencia y en las vidas de las personas con las que interactuamos. Tu llamado divino, aunque sea pequeño a tus ojos, tiene el poder de generar un gran impacto. Al reflexionar sobre el impacto de su llamado, primero considere cómo afecta su propia vida. Quizás, al seguir lo que Dios tiene para usted, su vida haya cambiado de manera profunda. Es posible que tus prioridades hayan cambiado, que tu forma de ver el mundo se haya transformado o que hayas experimentado una paz y una alegría que no sentías antes. Estos cambios son un reflejo del trabajo que Dios está haciendo en ti y del propósito divino que se manifiesta en tu vida. No se trata solo de qué estás haciendo, sino de en quién te estás convirtiendo a lo largo de este viaje. Luego considere el impacto de su llamado en quienes lo rodean. Al seguir su llamado divino, influye en su familia, amigos, compañeros de trabajo y en la comunidad en la que vive. Tu ejemplo de fe, perseverancia y confianza en Dios puede ser la inspiración que alguien necesita para dar pasos hacia su propio propósito.
La forma en que actúas, sirves y compartes tu fe puede ser una luz para los demás, mostrándoles el poder de vivir en alineación con el propósito de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad construida sobre un monte no puede esconderse. Cuando seguimos nuestro llamado divino, no solo crecemos, sino que nos convertimos en instrumentos de transformación para el bienestar espiritual y emocional de los demás. El impacto de tu llamado se multiplica a medida que influyes y bendices a quienes te rodean. Al reflexionar sobre el impacto de su llamado, comienza a ver cómo Dios usa su vida como un medio para alcanzar a los demás. Y es este impacto, tanto en tu vida como en la vida de los demás, lo que hace que caminar con Dios sea un viaje lleno de propósito y significado. Ahora que hemos visto la importancia de reflexionar sobre el impacto de tu llamado, terminemos este vídeo con algunas reflexiones finales sobre cómo vivir plenamente en tu propósito divino. En conclusión, es importante recordar que el llamado divino de Dios para nuestras vidas no es algo lejano o inalcanzable, sino algo que está a nuestro alcance a cada paso. Desde señales internas de insatisfacción hasta confirmaciones externas y momentos de lucha y victoria, todo es parte de un proceso divino que nos moldea y prepara para el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Puede que el camino no sea fácil, pero está lleno de crecimiento, transformación y, lo más importante, una relación más profunda con Dios. Actuar con confianza, mantenernos firmes, celebrar las victorias y reflexionar sobre el impacto de nuestro llamado son pasos esenciales para vivir plenamente el propósito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Recuerda que no estás solo. Dios camina a tu lado, guiándote, empoderándote y fortaleciéndote en cada desafío. Tu llamado es único, y si lo sigues con fe, puedes marcar una diferencia significativa en tu vida y en la de los demás. Por eso, si sientes que Dios te está llamando a algo más grande, no temas dar el primer paso. Confía en que Él ya ha preparado el camino, y está a tu lado guiando tus pasos. Y, sobre todo, recuerde que no importa los desafíos que surjan, nunca estarás solo en este viaje. Si sentiste que este vídeo habló directamente a tu corazón, y te dio la motivación para seguir tu llamado, quiero animarte a dar el siguiente paso con fe y confianza. Dios tiene un plan increíble para ti, y el viaje ya comenzó.